Gracias, Rudy. Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? ¿Están bien? ¿Me pueden confirmar que están bien con una gloria a Dios? Dime un fuerte aplauso. Bien, bienvenidos todos, bienvenidas a las personas que nos visitan por primera vez allá. Les enviamos un saludo y un abrazo. Y vamos a poner este momento en las manos del Señor para que sea el Espíritu Santo el que nos hable. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Oramos? Padre Santo, te damos infinitas gracias por este momento. Es un privilegio, Señor, poder estar en tu iglesia, La Viña. Te pedimos en tu nombre que derrames de tu Espíritu Santo, que abras nuestra mente y nuestro corazón para poder recibir, para poder oír tu palabra y que nosotros podamos entender cómo aplicarla en nuestra vida. Gracias te damos en el santo nombre de Jesús. Y La Viña dijo, ok. ¿Se recuerdan qué serie estamos viendo este mes? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del pecado, ¿verdad? Y llevamos una serie de domingos de hablar del tema. Hoy vamos a empezar una parte de este tema muy importante y se titula ¿Qué nos hace vulnerables al pecado? Es importante que nosotros comprendamos esa parte porque tenemos cierta debilidad, tenemos ciertas áreas que nos hacen vulnerables al pecado. Entonces, ¿tiene su Biblia? Bueno, saque su Biblia. Recuérdense que tenemos que traer nuestra Biblia para leerla, para subrayarla, para sacar notas. Nosotros promovemos esto en la Viña mucho. Que usted traiga su cuadernito, que usted escriba y sobre todo que escriba lo que el Espíritu Santo le dice, le revele. Amén. Bueno, ¿qué nos hace vulnerables al pecado? Un punto inicial, vamos a ver la herencia. Para comprender este punto de la herencia como un factor vulnerable hacia el pecado, tenemos que regresar a Génesis, tenemos que regresar al inicio de la historia y aunque la hemos leído un montón de veces y que la hemos revisado y lo tenemos hasta subrayado, en nuestra Biblia yo quiero que usted tome su Biblia y nos vayamos a Génesis capítulo 2, versículo 18. Vámonos al 15. Dice, Dios el Señor tomó al hombre y la mujer y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. O sea, no fue a que pasara unas vacaciones, ¿verdad, hermanos? Lo puso ahí con un fin para desarrollarse, para cultivarlo, para que esté ocupado, para generar. 16. Y le dio este mandato. Mire lo que es, hasta la Biblia lo dice con énfasis. Y le dio indicaciones, le dio un mandato, le dio una orden. Y en mi Biblia, no sé cómo lo tienen ustedes, pero hay 2 puntos para hacer énfasis a lo que viene y está hasta entre comillas. No sé cómo está en su Biblia, pero si la Biblia lo está poniendo así es porque es sumamente importante, ¿verdad, hermanos? Dice, puedes comer de 1, 2, 3 árboles, dice así. ¿Cómo dice en su Biblia? Todos los árboles, ok. Dice, puedes comer de todos los árboles del jardín. 17. Pero, aquí hay un pero. Y a veces nosotros no le ponemos atención a esos peros, ¿verdad, hermano? A esas llamadas de atención. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. ¿Por qué? Y aquí está la explicación. El día que de él comas, ciertamente morirás. Hermano, si ustedes le dicen, si usted agarra su carro y se viene en esa bajada para la ciudad a 200 kilómetros por hora, se va a morir, ¿usted lo haría? Un carro sin frenos. Y si se lo dice el Señor directamente a usted, ¿verdad? Todavía si yo se lo digo, mire, si usted agarra el carro allá, puede decir, Giovanni también, ¿verdad? Tan exagerado. Pero se lo está diciendo el Señor, se lo está dando una orden, le están dando indicaciones. Entonces, pues lo mínimo que nosotros tenemos que hacer es pensar, razonar,
cómo le va a afectar y obedecer, ¿verdad? ¿Me puede acompañar repitiendo la palabra obedecer? Ok, bueno. ¿Por qué lo pongo? Empezamos desde ahí. Porque yo no sé si usted se ha imaginado cómo sería la vida de Adán y Eva en relación continua, en la presencia continua de Dios. Hagamos ese ejercicio. ¿Cómo cree usted que sería esa relación de ellos? ¿Cómo cree usted que sería vivir en la presencia del Dios? ¿Cree usted que habrían temores? ¿Cree usted que estando todos los días en la presencia de Dios, comunicándose con Él, habrían temores? ¿No? ¿Cree usted que sería feliz? ¿Cree usted que tendría gozo? Yo no sé si había enfermedad, no creo que había enfermedad, pero no creo que habría enfermedad. ¿Cree usted que habría sabiduría? Claro que sí, porque usted podría ir y decirle, Señor, yo tengo dudas. Yo no sé que usted qué le preguntaría si usted estuviera enfrente de Dios, ¿qué le preguntaría? No me diga, pero yo sé que usted haría una lista. Yo me ponía a pensar, ¿qué le preguntaría a Dios si yo estuviera enfrente de Él? Y se me pasaron un montón de ideas, pero le preguntaría, Señor, explícame eso de los agujeros negros del espacio. Tal vez le da risa a usted, ¿verdad? Pero yo tengo una curiosidad de eso. Y tal vez Dios me diría, pues mira, hijo, eh, pues son espacios del universo que se traga la materia. ¿Y a dónde se va la materia? Le diría yo. Y tal vez Dios diría, de qué curioso, ¿verdad? Pero imagínese esa posición de estar hablando con Dios todos los días en la presencia de Él, vivir en el gozo de Él y trabajar para Él, etcétera, etcétera. Pero había una cosa, algo, una indicación, que tampoco era una cosa terrible, ¿verdad, hermanos? Era una indicación de no ir a comer de ese árbol. Entonces, el énfasis que yo quiero es que usted mire que cómo sería esa vida en la presencia eterna de Dios, todos los beneficios que tendría, toda la sabiduría, etcétera, etcétera. Pero todo esto cambió, todo esto cambió. Veamos Génesis 1:27. Dice, ¿ya lo tiene? Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Los que son papás, ustedes pueden ver que hay situaciones ahí en sus hijos que son imagen suya. Disculpen. Puede ser que tenga su pelo, su color, etcétera. Hay algo que sus hijos reflejan de usted. Pues definitivamente el ser humano tenía esa naturaleza que en ese momento era una naturaleza divina, digámoslo así. Era una naturaleza hecha por Dios, desarrollada por Dios y le daba ciertas características divinas en usted. Pero esto cambió, hermanos. Esto cambió y caemos a una naturaleza terrible, una naturaleza de pecado. Veamos cómo cambia esto. Capítulo 3 de Génesis. ¿Ya lo tiene? Dice, la serpiente, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios le dijo que no comieras de ningún árbol del jardín? Le había dicho que comiera de todos, ¿verdad, hermanos? Y efectivamente, solo de uno no podía comer. Eva le responde, podemos comer del fruto de todos los árboles, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, se nos ha dicho que no comerás. Mire la serpiente que le dice, no es cierto. Gracias. No es cierto que vas a morir.
está contradiciendo. Si Dios dijo que iba a morir y la serpiente le dice, no es cierto que vas a morir, lo confronta, hermanos. Dios sabe muy bien que cuando comas de este árbol se abrirán los ojos y llegarás a ser como Dios, conocedor del bien y del mal. Mire el 6. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno. Oh, miren, aquí hay una alerta. Era bueno para comer y que tenía un aspecto y que tenía buen aspecto. Entonces vamos a ver que era bueno, buen aspecto y era deseable. Miren, estas palabras son muy importantes porque son claves para comprender cómo a veces somos vulnerables al pecado. Podrás adquirir sabiduría, así que tomó del fruto y comió. Todos ya sabemos qué pasó, ¿verdad, hermanos? Todos sabemos ya qué pasó. Y de vivir las 24 horas en el jardín con la presencia de Dios, hablando con Él, instruyéndole, etcétera. Ahora, mire cómo termina este capítulo, el 24. Luego de que lo que ustedes han leído sobre la caída, dice, luego de expulsarlos puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida, y Adán y Eva salen de la presencia de Dios. Entonces le puse mucho énfasis a cómo era cuando ellos vivían, porque ahora están separados de la presencia de Dios. Hay un abismo. Y fíjese, hermano, que yo no sé cómo lo mira usted, pero en realidad ese cambio de pasar de la presencia de Dios a estar separado de Dios tiene repercusiones increíbles. Porque ahora sí se puede morir, ahora sí se puede uno enfermar, ahora sí tiene que trabajar el hombre todos los días, tiene que sudar su trabajo, tiene que ir, tiene que venir. Se le complicó la vida. Yo me ponía a pensar, si ahora se puede morir, quiere decir que el cuerpo cambió. Porque, ¿por qué se muere, hermanos? A ver, ¿por qué se muere? Genéticamente, las células van cambiando. Es increíble la actividad de los cromosomas y todo cambiaron. Las células ahora tienen como una programación para morir y para envejecer. Miren las fotos suyas de hace 15 años, de hace 10 años y va a ver que ya cambió. Pues algunas hermanas dirán, yo no he cambiado, soy igual. Pero tenemos un proceso de cambio, de deterioro hasta que morimos. Entonces, no sé si usted se había puesto a ver esto, pero el pecado cambió al ser humano a tal grado que cambió su cuerpo, cambió su mente, cambió su espíritu. Es terrible, hermano. Es terrible. Lo que yo quiero decirle que es terrible estar. Este es el jardín del Edén y este es fuera del Edén. Es terrible estar de este lado. ¿Quién quisiera estar del otro lado? Primero Dios, vamos a regresar a este lado. Vamos a regresar a este lado. Muchas veces nosotros no no alcanzamos a visualizar y a comprender en la vida diaria lo que significa de estar de este lado. Y por eso es que, ¿cree usted que necesitamos regresar a aquel lado? ¿Cree usted que Cristo acercó ese reino a nosotros? Pues aunque estamos ahorita, miren, un día dijo Jesús, el reino se ha acercado conmigo. Entonces tenemos ese privilegio, hermanos. Juan 1,
Primera de Juan 3:4. Veamos. Veamos cómo la herencia que mantenemos, la herencia en la cual estamos, nos afecta día a día. Primera de Juan 3:4 dice, todo el que comete pecado quebranta la ley. ¿Qué es esto? Que va en contra de las indicaciones de Dios, de las ordenanzas, etcétera. El pecado, aquí hay una definición, es transgresión de la ley, o sea, es violar la ley. Por medio de un hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Entonces, yo me ponía a pensar, pareciera injusto que por un hombre todos tengamos que padecer de la muerte. Pero si Adán y Eva les cambió hasta su genética, la están transmitiendo a sus hijos y a sus hijos y a sus hijos y a sus hijos, etcétera, etcétera. No solo por la genética orgánica física, sino por el hecho de estar separados de Dios. Entonces, hermanos, querramos o no, tenemos una herencia de pecado. Tenemos una herencia que va o que se inclina, por decirlo así, hacia las cosas de Dios. En el Salmo 51:5 lo dice muy bien, y lo decía David. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concebió mi madre. No quiere decir que la mamá de David pecó para tenerlo, sino que está heredando esa naturaleza de pecado. En Efesios 2:3 dice que somos hijos de ira. Y mire hasta dónde la herencia y el pecado original, el pecado que tenemos, esa naturaleza que tenemos nos ha afectado o nos afecta. Segunda de Corintios 4:4. Mire este aspecto de cómo el pecado afecta. El pecado afecta, ¿cree usted que afecta el intelecto? Ahorita lo va a ver. Si no lo creía, ahorita lo va a ver. Segunda de Corintios 4:4 dice, el Dios de este mundo ha cegado la mente. Como lo dice, el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, aquí está hablando de una forma figurada para hablar. O sea, tenemos una mente ciega. Y estamos hablando de los incrédulos, pero muchas veces nosotros también, por el pecado, tenemos nuestra mente cegada. El Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Miren, tan grande es esta herencia que tenemos de pecado, que yo me ponía a ver ahorita, analizar la guerra entre Rusia y Ucrania. Cualquiera me podría decir que hay razones políticas, que hay razones de territorio, que la geopolítica aquí, que tienen interés porque Ucrania tiene una posición importante en el mundo, que hay energía de fondo, que el gas, etcétera, que la gasolina, y tal vez sí hay algo de cierto. Pero ¿qué hay en el corazón de la gente que está dirigiendo esta guerra? Hay una naturaleza de pecado que va en contra de Dios para poder invadir un país, para matar gente, etcétera. Es que de veras, hermano, no se puede concebir y no se puede explicar solo a través de esa naturaleza que tiene el ser humano. Porque esa naturaleza en el corazón de los líderes tal vez rusos está diciendo queremos poder. Hay una ambición, hay un deseo de dominio y también, bueno, no puede ser que sean cristianos, hermanos. No creo que alguien que sea cristiano, que tenga el Espíritu Santo en su corazón, pueda llegar a hacerle mal a un país. Entonces yo me ponía a pensar, las noticias pueden dar muchas explicaciones, pero nadie ha dicho en la televisión, en los periódicos, etcétera,
que la causa de esa invasión es la naturaleza de pecado. No sé si usted está de acuerdo conmigo. Si está de acuerdo conmigo, puede levantar la mano. Ok. Entonces vemos cómo esa naturaleza nos afecta tremendamente. Y están ciegos, están ciegos, ¿verdad? Entonces, esa naturaleza afecta el intelecto, nuestro pensar, nuestro razonar, nuestra capacidad de analizar. Imagínense. Veamos qué afecta esa naturaleza de pecado. Tenemos una mente desaprobada, o se tiene una mente desaprobada. ¿Y en qué me baso a eso? Romanos 1:28. Apúntelo o búsquelo. Romanos 1:28 dice: además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, imagínense, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían de hacer. Entonces, mire, hermano, qué tan tremendo esto. Es tal el rechazo de Dios que en un momento dado, bueno, entonces, pónsela como quieran, ¿verdad? Una mente desaprobada, una mente cambiada, una mente pervertida. Entonces, afectan nuestra mente, nuestro intelecto, nuestra alma. ¿Cree usted que el pecado y esa naturaleza afectan nuestras emociones? Vamos a Romanos 1:21. Dice: a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos, aquí es nuevamente en la mente, y se les oscureció su insensato corazón. Es que, hermano, para poder robarle a alguien, para poder asesinar a alguien, para hacerle daño a alguien, para hacer cosas que la mente no cree, no solo la mente tiene que estar ciega, no solamente tiene que estar perversa, sino que también, exactamente, el corazoncito, ¿verdad? El corazoncito, las emociones. Entonces se da cuenta, hermano, de lo grave y tremendo que es nuestra naturaleza que nosotros llevamos y peor si nadie ha aceptado al Señor y tiene al Espíritu Santo en su corazón. Ok. Entonces vemos, hermanos, que esa naturaleza peleamos todos los días. Pero esa naturaleza puede cambiar. No la podemos eliminar, porque eso la vamos a cambiar hasta que estemos en la presencia del Señor y hasta que no tengamos este cuerpo que tiene sensaciones, que tiene emociones, etcétera, y vivimos en una sociedad. Pero sí puede cambiarse. Cuando llega el reino a su casa, a su corazón, punto número 1, usted es salvo, ¿verdad, hermano? Levantemos la mano todos los que somos salvos, ok. Punto número 2, somos parte del reino, ¿verdad? El viernes decíamos en Cafecito con Dios, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos ciudadanos del reino. ¿Hay alguien que es ciudadano del reino aquí? Ok. Entonces ya estamos cambiando, ya está mejor la cosa. ¿Aceptamos el sacrificio de la cruz? Mire, le voy a dar otra notición así, para que todo esto en nuestra mente y nuestro corazón vaya cambiando de naturaleza. ¿Tenemos al Espíritu Santo? Hermano, si tenemos al Espíritu Santo, imagínese la influencia que el Espíritu Santo va a tener en su mente, en su corazón, en su alma, etcétera, etcétera. Mire, hermano, no sé por qué, pero estamos entrando en una etapa de la viña en donde hay un mover más del Espíritu Santo. Yo no sé si usted lo ha sentido. Yo lo estoy sintiendo muy fuertemente y en mi vida. Y es esa vocecita, ¿verdad? Que le dice, no, oh, no por ahí, por acá, por acá. O también le dice, no, estás bien. Mire, le voy a dar un ejemplo muy rápido, muy rápido. Anoche estaba revisando la enseñanza y la hice en la computadora y estaba todo listo. Y antes de grabarla en mi USB, se me vino una vocecita
que a veces nosotros no le ponemos atención, no sé por qué, bueno, es esa naturaleza, ese choque, ¿verdad, hermanos? Y esa vocecita me provoca un pensamiento de pasar la enseñanza a la memoria, al escritorio de la computadora. No, le digo, si este USB es nuevito, ¿verdad? ¡Pac! Lo guardé. Hoy en la mañana dije, yo voy a revisar la enseñanza y ¡tas! El USB dañado, ¿ah? Me quedé sin enseñanza, hermanos, ¿qué les voy a decir? Vaya que nosotros tenemos un hábito muy sano de que las enseñanzas las compartimos con pastor o el pastor me las comparte a mí para tener listo por cualquier cosa. O sea que usted nunca se va a quedar sin enseñanza, hermano. Aunque tengamos un atraso a que pase algo, siempre va a haber alguien que sabe qué se va a dar ese día y aquí va a estar. Amén. ¿Por qué le estoy contando esto? ¿Por qué estoy testificando eso? Porque el Espíritu Santo no le hice caso. Él me estaba diciendo, pasalo, hombre, pasalo, pasalo, pasalo. Imagínense si esto pareciera una cosa tan superflua, tan irrelevante de pasar un archivo a la computadora. ¿Cómo no el Espíritu Santo nos va a hablar para cosas más importantes? Imagínense. En la vida diaria, hermanos. En la vida diaria, en la vida diaria. Entonces ya vimos que tenemos ese problema de esa naturaleza, esa herencia. Otro punto importante que nos afecta muchas veces es la tentación. Santiago 1:13 dice, que nadie al ser tentado diga, y eso a veces nosotros caemos o la gente cae en esto, ¿es Dios quien me tienta? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a él a nadie. Todo lo contrario. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Miren, aquí está la naturaleza nuevamente, ¿verdad? Cada quien es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. O sea que tenemos algo aquí que sí nos jala, ¿eh? Sí nos jala. O tal vez no hay necesidad de que nos jalen, ¿verdad? Sino que vamos, caemos, ¿verdad, hermano? Entonces dice que cada quien es tentado según sus propios malos deseos y lo arrastran y lo seducen. Ponga atención al 15. Mire, que hay un proceso relacionado a la tentación. Luego, cuando el deseo ha concebido, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Entonces hay algo en nuestra mente, en nuestro corazón, que está cultivando caer, está cultivando el pecar. En ese momento, cuando nuestra mente y el deseo está concibiendo el pecado, lo tenemos aquí adentro, ¿verdad? Todavía tal vez usted no ha pecado, pero está en su corazón, en su mente. Y dice, luego cuando el deseo ha concebido, engendra, ¿qué quiere decir? Que da luz el pecado. Entonces primero lo tenemos aquí o aquí y después pecamos. O sea que hay un proceso en donde uno puede parar, hay un proceso en donde uno le puede poner atención al Espíritu Santo, hay un proceso en donde uno tiene que ser obediente. Aquí se empieza a enfatizar la palabra que habíamos dicho en principio. Vamos a repetirlo. Cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. El pecado a su vez ha sido consumado, se ejecuta y da luz a la muerte. Entonces, miren este proceso. Está la tentación, está aquello que le está llamando la atención y lo piensa o lo siente en su corazón, pero todavía no ha pecado, ¿verdad? Todavía no lo ha ejecutado, esa es la palabra correcta. Después se lleva a la acción y se engendra el pecado. ¿Y el pecado a qué nos lleva? A morir. Mire, es increíble
que a veces nuestra mente está cegada, nuestro corazón está cegado, nuestros sentimientos están cegados. Un ejemplo tan sencillo, hermano, con la pandemia. Tenemos conocimiento de que tenemos que cuidarnos, que tenemos que usar nuestra mascarilla, que tenemos que estar separados, pero nuestras emociones nos dicen lo contrario, porque nos gusta festejar, abrazarnos, comer juntos. Esto es difícil porque es nuestra naturaleza, ¿va, hermanos? Va contra nuestra naturaleza social. En un momento dado podemos decir, no, esto no. Y ahí se empieza a engendrar la falta. Y de repente caemos y al final nos enfermamos. O sea, eso no es solo con el COVID, es en general, ¿verdad, hermanos? Pero lo que quiero enfatizar es en ese proceso. En ese proceso. 1 Corintios 10:13 dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. O sea, cuando usted diga, solo yo sufro, ¿cómo puede ser que esto me pase a mí? No, es en general. Todo el género humano tenemos tentaciones, ¿verdad, hermano? Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Puede ser que usted diga, ya no aguanto, ya estoy desesperado, y que en esa situación hasta muchos hasta se suicidan. Pero ahí está el Señor con usted diciéndole, tranquilo, yo estoy contigo, ánimo, dale, 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 aguanta un poquito más, ya mero, vas a llegar a la meta, estás a unos pasitos, ¿verdad? Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Ahora, aquí hay un problema, hermano. Aquí hay un problema que bueno, no es problema, es una cualidad divina. Tenemos libre albedrío. Y cuando tenemos libre albedrío, nosotros podemos decidir, hermanos. En este punto podemos decidir. ¿Creen ustedes que Adán y Eva pudieron parar? Claro que sí. Pudieron parar. Hubo oportunidad. Entonces, cualquier tentación nosotros podemos superarla, aguantarla, resistirla. Y el tercer punto es ignorancia. La ignorancia también es un factor que nos hace nosotros caer. Veamos qué pasa. Lucas 12:47. Lucas 12:47 dice, el siervo no conoce la voluntad de su Señor y no se prepara para cumplirla. Recibirá el siervo que no conoce la voluntad de su Señor y no se prepara a cumplirla, recibirá muchos golpes. Recibirá muchos golpes. Entonces quiere decir que muchas veces nosotros caemos y sufrimos porque no conocemos. Muchas veces nosotros caemos y sufrimos porque ignoramos, decimos, no, eso no puede ser. No, eso no me puede pasar a mí. No, si yo tengo esta situación, me puedo enfrentar a esta situación, etcétera. No podemos ignorar, hermanos, no podemos ignorar. Mire lo que dice Efesios 4. A causa de la ignorancia que los domina, y por la dureza de su corazón, dos aspectos importantes, ignorancia y dureza del corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza y se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Y a veces nosotros fingimos ignorancia, ¿verdad, hermanos? A veces fingimos ignorancia. Nosotros acabamos de conocer un caso de unos jóvenes que estaban en las drogas, etcétera, etcétera. Y usted no cree que ellos en un momento dado, aunque tal vez no eran médicos ni eran químicos, pero ¿quién no va a saber que una droga puede hacerle daño al cuerpo, hermanos? Eso es lógico, ¿verdad? Sin embargo, ellos tenían entenebrecido su mente y su corazón duro para ignorar las consecuencias de las drogas. El problema progresó mucho más allá y en un momento en ese conflicto le dicen a su mamá, mamá, no te metas con nosotros, vamos a separarnos de ti. Hasta hicieron una pared
para que su mamá no pasara con ellos. Imagínense hasta dónde va el proceso de degradación, de esa ignorancia, de no ser receptivos al Espíritu Santo. ¿Y qué dice la Biblia? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos, ¿verdad? Es una de las indicaciones de la ley que dan promesa de vida eterna, no eterna, sino que se alargue la vida. Muy claro, muy claro. Llegaron a ese extremo estos muchachos y a los pocos días, hermano, es que yo se los estoy contando porque yo sinceramente estoy impresionado. A los pocos días, ¡pum!, asesinan a un muchacho. Y uno dice, uy, mi hermano, no podemos fingir ignorancia. No podemos evadir las cosas de Dios, no podemos evadir las consecuencias de nuestras faltas, las consecuencias del pecado. Por eso es que estamos haciendo esta serie, porque entre más fortalecidos estemos, más vamos a poder ser fuertes y resistir al enemigo. ¿Lo cree usted? Ok, entonces, mire hermano, nosotros lo decimos, metámonos con el Señor, oremos, leamos la Biblia, vengamos a la iglesia, etcétera. ¿Para qué? Para que si todavía estamos de este lado y el reino está allá, pues vamos a tener mejor relación y cada vez vamos a estar, por lo menos hasta que el Señor nos lleve a su presencia, vamos a estar de este lado. Porque si no somos del mundo, aunque estamos aquí, yo soy de aquí, usted es de aquí, hermanos, del reino, amén. Ok, entonces, la invitación es para que nos metamos cada día más con el Señor, que vivamos en la presencia del Señor. ¿Y usted cree que en el reino hay bendición? Hay muchas cosas que no podemos evitar. Los problemas, etcétera, etcétera, las consecuencias de la guerra, las consecuencias de la enfermedad. Pero ¿usted no cree que estando agarrados de la mano del Señor los vamos a superar? Amén. Ok, entonces, si usted lo cree, póngase de pie, vamos a orar. Y mire, una de las cosas que hemos visto de dejarnos vivir cada vez más en el lado del reino es esas bendiciones que sabemos que vienen, esa forma de enfrentar los problemas. El reino de los cielos se abre para bendición. ¿Lo cree usted, hermano? Etcétera, etcétera. Lo hemos estado viendo, hemos visto milagros y hermano Augusto nos pidió que lo oráramos por él. En la semana pasada oramos por él, él testificó su milagro y él nos dice, oren nuevamente. Véngase, hermano Augusto. Yo estoy tomando nuevamente a hermano Augusto de ejemplo porque la semana pasada él lo vi caminar, subir la subidita esa con mucha dificultad. Y miren ahora cómo está. ¿Por qué? Por vivir en el reino, por dejarse mover en el reino, por confiar en el reino, por no caer en esa tentación de evadir las cosas del reino. Y hoy él quiere seguir testificando que su corazón cada día está más fuerte, está más fuerte, está más fuerte y sano. ¿Usted lo cree? Amén. Pues vamos a orar, vamos a agradecerle. Padre Santo, te damos nuevamente gracias.